Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante y 4 días de campaña electoral rumbo al balotaje. Sí, 4 días porque tenemos la veda, ¿no? Claro. Bueno, nada, nos va a distanciar un poquito de ese día que todos esperamos, que es el próximo domingo. Ayer sucedió algo importante, obviamente, sí. Habrán visto todos el debate presidencial y, por supuesto, hoy las repercusiones. Vamos por ahí. Tras el debate realizado ayer, los candidatos Yamandu Orsi y Álvaro Delgado realizan sus últimas actividades de una campaña que ambos cerrarán este miércoles con actos finales en Las Piedras y Montevideo respectivamente. El intercambio de ayer generó diversas repercusiones. Desde el Frente Amplio se valoró la actitud presidencial de Orsi y desde el Partido Nacional las críticas a la oposición hechas por Delgado. ¿Y qué se dijo desde la academia? Por ejemplo, el sociólogo y consultor político Federico Irarrázaval dijo que Delgado tuvo más, iniciativa para debatir y que Orsi jugó a no equivocarse, textuales palabras. Además, en minutos, en MBD Noticias, Ana Laura Pérez va a analizar las estrategias de los candidatos y los comandos en las redes sociales durante el debate y también las repercusiones en ese ámbito del intercambio de ayer. Bueno, obviamente el debate ocupará gran parte de la edición de hoy, pero no es lo único. Claro que no es lo único, vamos a repasar los titulares. Durante el debate presidencial, la diaria Verifica revisó los datos expuestos por Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, clasificándolos en verdaderos, falsos y engañosos. La politóloga Micaela Gorriti dijo que hubo un desbalance en la presentación de propuestas de gobierno en el debate presidencial. Luis Lacalle Pou dijo que espera poder felicitar al próximo presidente el domingo y recordó que tras la segunda vuelta de las elecciones de 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez lo llamó, pero no lo felicitó. Los militares retirados Enrique Busso y Néstor Silvera fueron procesados con prisión por el traslado ilegal del militante tupamaro Antonio Viana en 1974 y por múltiples violaciones a los derechos humanos contra él en un batallón de Rocha. El director general de UTU, Juan Pereira, recibirá a una delegación de estudiantes de 10 instituciones para intentar destrabar un conflicto por la aplicación de la reforma educativa en 2025. El chofer del ómnibus de Cutsa, que protagonizó un accidente en Pocitos, declaró ante la Fiscalía que no recuerda qué fue lo que pasó. Comenzó en Brasil la cumbre anual de líderes del G20 con debates sobre comercio, cambio climático y seguridad internacional. El ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que los países del bloque no han llegado a un acuerdo para permitir a Ucrania el uso de armas de largo alcance para alcanzar objetivos dentro de Rusia. La información también está en vivo porque se retransmite justamente esta edición informativa en el canal de YouTube de TV Ciudad y también en la web tvciudad.uy. Nos pueden escuchar como siempre, además mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana y por su web que es uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque tiene varios móviles para presentar. Sí, empezamos con los móviles y obviamente el diario de campaña está presente. Vamos ya mismo al contacto, en primer lugar, con Martín Duarte, que está en La Bollada y se dirige hacia un encuentro del Frente Amplio. Martín, de dirigentes del Frente Amplio, ¿estará el candidato también? Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí en la zona de los accesos de Montevideo, donde continúan y se intensifican las actividades políticas de cara a lo que va a ser las elecciones del próximo domingo, pero nos encontramos en la zona de los accesos. Está bastante complicado el tránsito para los oyentes que nos están siguiendo también por Uniradio, tomar como precaución el hecho de que hay un accidente en la zona de la bifurcación, sobre todo de Ruta 1 y Ruta 5, que ha hecho que prácticamente entre la Torre de Antel y trasladarnos a esta zona de los accesos prácticamente a tiempo de hombre caminando, ¿no? Porque está bastante complicado el tránsito por aquí. En un ratito los estaremos convocando de alguna actividad política que están haciendo los partidos, decíamos, en esta recta final de las elecciones. Claro, y allí en otro encuentro, otra actividad de la coalición de gobierno está Diego Martini. Adelante, Diego, ¿dónde estás? Hola Natalia, hola Martín, buenas tardes para todas y todos. Zona del municipio A de Montevideo, concretamente en el límite entre Belvedere y Paso Molino. Acá Carlos María Ramírez y Agracia, acto de la coalición de gobierno, de los 5 partidos que integran la coalición, con algunos de los diputados y senadores electos que obviamente siguen con estas barriadas de cara a la elección del próximo domingo.
Y ahora Julieta Núñez Tomás nos va a hablar de uno de los temas ausentes en el debate presidencial de ayer, la violencia de género. Julieta. ¿Cómo estás, Natalia? Martín, muy buenas tardes. Así es, siguen habiendo repercusiones vinculadas al debate de la noche de ayer. Como decías, una gran ausencia, tanto en propuestas como en perspectiva, fue la de género, la violencia machista y la afectación que tiene en nuestro país hacia todas las mujeres y feminidades. Vamos a estar hablando con la militante feminista Lilian Celiberti al respecto de esto en unos minutos nada más. Cuando hay debates como el de ayer, en general es difícil encontrar en los entornos de los candidatos presidenciales voces que no destaquen lo que cada uno hizo en el intercambio. Y esta no es la excepción, porque vamos a ver y escuchar a continuación lo que piensan en el debate Luis Calabria, asesor en materia de seguridad del candidato Álvaro Delgado, y lo que piensa el senador frente amplista reelecto Mario Vergara. Vi muy bien a Yamandú porque vi un candidato que claramente quiere ser el presidente y para eso entendió, sensible con la gente, que lo que debía hacer era volcar un sinnúmero de propuestas. Lo que Álvaro Delgado hizo fue explicitar cómo habíamos recibido el gobierno y a partir de ese estado de situación lo que se hizo y lo que queremos hacer. Creo que esa fue la lógica donde construyó el discurso y creo que es la lógica adecuada. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Nos metemos un poquito más en este debate presidencial donde el candidato Yamandú Orsi se comprometió a permitir que quienes se jubilen a los 60 años o quieran jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Álvaro Delgado, entre otras cosas, defendió algunos de los hitos del gobierno, dijo que es un gobierno que se sobrepuso a diversas crisis y también que ordenó la economía. En 7 días, todos nos tenemos que hacer la pregunta, si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay? ¿Quién le da más tranquilidad? ¿Quién le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más. Y es el Estado que nos permite vivir seguros. Yo les pido que me acompañen, a aquellos que me votaron, por supuesto, pero a aquellos que no votaron, que recuperen la confianza, que recuperen la fe. Aquellos que creen en un Estado presente y eficiente, aquellos que añoran ese Uruguay ballista, que también me acompañen. A los que creen en la solidaridad como bandera, acompáñenme. Llevemos este domingo la esperanza a las urnas. Otra mirada relacionada a lo anterior, ya van a entender por qué. Porque el presidente Luis Lacalle Pou destacó que durante su gobierno, el actual gobierno, hubo un descenso en la cifra acumulada de delitos y también defendió lo que se invirtió en materia de vivienda. Hizo estas declaraciones al ser consultado sobre algunos de los temas abordados en el debate presidencial durante una entrega de viviendas del Plan Avanzar en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. Lo seguí ahí en casa, estaba con mi hija, con el novio y con un amigo comiendo un asadito. Más no puedo opinar. Del debate no puedo opinar. ¿Estamos mejor en seguridad? ¿Bajó la cifra de homicidios? Yo te decía recién el tema que no hay más verdad que la realidad. Esta pregunta ya me la han hecho colegas tuyos y voy a tratar de contestar de la misma manera, por lo menos conceptualmente. Las rapiñas han bajado sensiblemente. Los hurtos han bajado sensiblemente. El abigeato, igual que otros delitos, ha bajado sensiblemente. Los homicidios, hoy miraba temprano las gráficas, han bajado mínimamente. El delito más difícil para combatirlo ha sido el homicidio en este gobierno y en todo. Así que ayer se hablaba de un 3% de baja. Supongo que ese es el número
oficial. Desde la oposición, precisamente el candidato Orsi dijo que este gobierno prometió 50.000 viviendas y que no se llega a esa cifra. Dos cosas. La primera, yo no recuerdo haber prometido 50.000 viviendas y que tampoco esté en el programa de gobierno. ¿La ministra de su gestión? Está bien, pero no era un compromiso del gobierno, era simplemente una afirmación, pero salgamos del quién lo dijo. Está claro que ha habido una inversión enorme en viviendas. Está claro, lo están viviendo hoy acá. O sea, cuando pasamos de 240 millones de dólares a 480 millones de dólares en la gente que más necesita una vivienda, ¿qué es? Aparte no es solo está el dinero, se está construyendo. Nosotros no hablamos de soluciones habitacionales, hablamos de vivienda. Y durante el debate presidencial, la diaria Verifica revisó datos expuestos por Delgado y Orsi, clasificándolos en verdaderos, falsos y engañosos. Algunos ejemplos, por ejemplo, ese chequeo o ese trabajo de chequeo a través del dispositivo mencionado estableció que es engañoso afirmar que hayan bajado 3% los homicidios y que también es engañoso establecer que al final de los gobiernos del Frente Amplio hubiera 218.000 personas viviendo en asentamientos. Estas dos afirmaciones fueron hechas por Delgado durante el debate. Nosotros consideramos que el dato que se dio, que Álvaro Delgado dijo que bajó 3% el número de homicidios, si bien es cierto que si vos sacás solamente el número de 2019 de homicidios y el de 2023, último año de gobierno del Frente Amplio, y 2023, hay una diferencia de 3% menor en 2023. Pero eso es un tipo de medida que en seguridad y en datos de criminología y demás nunca se utilizó, es llamativo y que además no condice con la forma de presentar el dato que dijo bajamos los homicidios 3%. Incluso Diego Sanjurjo estuvo en redes sociales diciendo que desde la diaria nos habíamos equivocado y que entre 2019 y 2023 habían bajado los homicidios 3%, pero los datos reales son que los homicidios se mantienen estables. Nos llamó la atención, digamos, que dirigieran un solo año en particular con otro y consideramos que obviamente es engañoso tomar solo un año suelto. La diaria Verifica consideró engañosa la afirmación de Delgado, que señaló que el Frente Amplio dejó 218.000 personas viviendo en 650 asentamientos. Es cierto que hubo casi 600 asentamientos, según el último registro de 2018 del Ministerio de Vivienda, y es cierto que había cerca de 200.000 personas en ese último registro, censo que existe, o dato oficial que existe, en asentamientos, que fue al cierre del gobierno del Frente Amplio. Como no hubo nuevos datos para actualizar esa cifra, decir que hubo casi 250.000 personas, que hubo más de 650 asentamientos y demás, 218.000 personas, perdón, no puede decir que es verdadero. Lo que se puede decir es que hubo solo un estudio de una ONG que hizo escenarios posibles, estadísticamente posibles y probables, de cómo estaba la situación un par de años después. Uno de los escenarios posibles, el peor de todos, daba ese número que da Álvaro Delgado. Entonces, no es que miente ni construye un relato falso, pero sí que toma el peor escenario de una ONG y no brindan los datos oficiales. Ahora otras repercusiones. Federico Irazábal, que es sociólogo y consultor político, dijo, refiriéndose al debate, que Delgado tuvo más iniciativa al momento de debatir, que buscó debatir más, y que Orsi jugó a no equivocarse. Irazábal señaló que el formato de este debate no colaboró con la confrontación de ideas y opinó que es necesario adoptar el formato argentino o mexicano, donde tanto quienes debaten como el equipo periodístico puede hacer preguntas. Delgado fue muy preparado, muy bien preparado. Orsi fue también preparado, pero se le notó más la preparación, ¿no? Era como ese alumno que va a dar el examen de memoria. Y entonces estaba ahí, tenía sus apuntes, iba haciendo un poco el discurso de acuerdo a lo que tenía pautado y se salió muy poco. Probablemente la única vez que se salió fue para prometer que no iba a haber aumento de impuestos durante su gobierno. Delgado gesticulaba más, giraba dentro del mismo atril, buscaba la entrada de Orsi, lo trató de hacer entrar todo el debate y no lo logró. Pero creo que en eso le da algunos puntos a favor a Delgado el hecho de confrontarlo. Consultado sobre cuál de los candidatos pudo obtener más rédito del electorado indeciso, Irazábal concluyó. Yo creo que en el cierre estuvo mejor Orsi, porque Orsi segmentó mejor al electorado al que quería hablarle y de donde sabe que tiene que sacar votos. No le habló a los del Partido Nacional, obviamente, no habló de la coalición tampoco para no darle entidad, pero sí habló del Uruguay Ballista, que está, o probablemente esté en el Partido Independiente, esté en el Partido Colorado, y habló también de los que creen en la solidaridad. Y yo seré muy volado, muy sobreanalítico,
pero creo que ese mensaje a los que creen en la solidaridad es para los que pusieron la papeleta del sí a la reforma jubilatoria y votaron en blanco. Y el senador frente amplista reelecto, Mario Vergara, aseguró que Orsi demostró en el debate que quiere ser presidente. Además destacó que Orsi, a su entender, hizo propuestas y cuestionó a Delgado por sus críticas al Frente Amplio. Vi muy bien a Yamandú porque vi un candidato que claramente quiere ser el presidente y para eso entendió, sensible con la gente, que lo que debía hacer era volcar un sinnúmero de propuestas con empatía, pero en cada tema una batería de propuestas. Y por otro lado vi a un candidato más dubitativo que tenía puesta la mirada en el espejo retrovisor. Me alegro que haya finalmente encontrado el programa del Frente Amplio, el candidato Delgado, que se pasó toda la campaña diciendo que el Frente no tenía programa y ayer el único programa que leía era el del Frente Amplio en vez de dar sus propuestas para su candidatura. Así que yo quedé satisfecho, creo que Yamandú hizo una muy buena tarea y espero que la ciudadanía reciba esta idea de que hay un candidato que es Yamandú Orsi, que tiene la empatía con la gente, que tiene la sensibilidad de los problemas que tiene la gente y, bueno, con honestidad, con esfuerzo, va a trabajar para resolverlo. Y del otro lado, Luis Calabria, que es asesor en materia de seguridad del Partido Nacional y que además fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante buena parte del actual gobierno, defendió los aportes de Delgado justamente en esa materia, en seguridad, durante el debate de anoche. Además aseguró que Delgado no habló del Frente Amplio, sino de la situación del país heredada del anterior gobierno. Lo que Álvaro Delgado hizo fue explicitar cómo habíamos recibido el gobierno y a partir de ese estado de situación lo que se hizo y lo que queremos hacer. Creo que esa fue la lógica donde construyó el discurso y creo que es la lógica adecuada. Las críticas vienen hacia el Frente Amplio por cómo recibimos nosotros el gobierno, en particular en materia de seguridad, donde hay que recordar la situación era dramática en el 2020 cuando asumimos. El asesor defendió que la situación de seguridad no está desmadrada y aseguró que lograron contener los homicidios. También opinó sobre otros puntos referidos a la seguridad. Respecto a la cantidad de efectivos, obviamente que nosotros planteamos la necesidad de al menos 1.500 nuevos efectivos. El candidato Orsi hablaba de 2.000 y de tenerlo implementado ya en marzo. Y ahí juega un poco con sugiriendo una inmediatez que no es posible, porque no hay vacantes suficientes en marzo. Hay que votar el presupuesto se vota a fin del año que viene. Hay que hacer el llamado público, hay que hacer una selección del personal y luego hay que formarlo, que son al menos 6 meses. Entonces, es imposible cumplir lo que prometió Orsi, de que en marzo del año que viene va a tener 2.000 efectivos más la Policía Nacional. La politóloga Micaela Gorriti dijo que hubo un desbalance en la presentación de propuestas de gobierno durante el debate presidencial. Y también se mostró sorprendida por las continuas referencias hechas por Delgado a, digamos, la incidencia negativa que tendría la ideología aplicada a la discusión política. Hay un cierto desbalance en términos de presentar propuestas. Me pareció que en ese sentido Orsi fue mucho más propositivo de intentar en cada módulo, que eran muy extensos también, no daba para mucho, y que siento que hizo el esfuerzo de no tirar solamente titulares y de poner ejemplos. Sí vi a un Delgado que si bien defendió la administración actual, dio, digamos, algunos ejemplos, algunas propuestas que tienen pensado implementar en un segundo gobierno, pero también estuvo claramente el protagonista fue el ataque al Frente Amplio y a las gestiones del Frente Amplio en esta lógica de el pasado, ¿no?, versus las certezas y, ¿no?, esa cuestión de mirar hacia el futuro o volver al pasado. Gorriti se refirió a uno de los pasajes del debate que le llamó la atención. Esta apelación de Delgado a lo ideológico, ¿no? Y esta connotación peyorativa de lo ideológico y de identificar al Frente Amplio con el partido de las ideologías, mientras que el Partido Nacional, la coalición, como el partido de sin ideología o con ideas, mejor dicho, y pragmatismo, ¿no? Que ahí eso me pareció interesante y preocupante en algún punto porque digo,
el que los políticos que hablan de que no hay ideologías, una de dos, o no entienden muy bien qué son las ideologías o no están siendo totalmente honestos, porque en definitiva las ideologías son formas de ver el mundo, son... Bueno, y tenemos el gusto de recibir a nuestra compañera, la periodista Ana Laura Pérez, para analizar las redes. Ana Laura, tan importante en este momento, tan importante que ni veda va a haber en las redes, por ejemplo. No, nunca hay. Desde que existen, ya no existe más la veda, es cierto. No, es interesante además, ayer lo comentábamos durante la transmisión del debate, que se da una lógica de dos pantallas además. No es el post, porque también se dice a veces que las redes son el post-debate, las redes son el durante debate. Claro. Y entonces en ese son un debate permanente, ahí sí que hay un debate permanente. Exactamente, y también es una manera en la que quienes siguen el debate chequean lo que están pensando, buscan datos también, pero chequean como estados de ánimo, está bien que esto me moleste o yo estoy entendiendo. Claro. Entonces, en primer lugar, es interesante hacer como un parate sobre cuáles fueron las estrategias de los dos candidatos, porque fueron bien diferentes. La estrategia de Yamandú Orsi fue una estrategia, si se quiere, más desordenada, más orgánica en términos de redes sociales, más que dejó que las redes funcionaran y fluyeran. Es interesante porque al principio se dijo como que había algo organizado y si no... Claramente, si algo dejó claro es que ahí no había una cosa orquestada. Digamos, hubo un tuit al principio donde se anunció que comenzaba el debate y después la cuenta, y después la cuenta de Yamandú Orsi estuvo en silencio hasta el final del debate, que sí aparecieron 2 o 3 más, con algunos puntos, digamos, que su equipo consideró eran los más importantes. De las propuestas. Exactamente. Lo mismo en su cuenta de Instagram, que fueron las 2 cuentas que hicieron como más seguimiento del debate. En cambio, en el caso de Delgado, hubo una estrategia más, si se quiere, norteamericana, más alineada con, en general, lo que ha hecho... En su momento lo hizo por primera vez Obama. Fue lo mismo que hizo Lacalle en el debate anterior, de las elecciones anteriores, y fue anunciar que esas cuentas iban a estar en manos de sus asesores durante el debate, para que no pareciera que alguien podía tuitear mientras hablaba en un debate. Claro, es un tema de transparencia que se usa mucho en las redes. Y lo que se hizo fue de forma permanente utilizar tanto Instagram, donde se ponían videos, más de 10, 12 stories, y lo mismo en Twitter. De hecho, todas las gráficas estas que hicieron gracia, que levantaba Delgado como que papelitos... no se entendían. Exacto. Cada una de esas gráficas tenía una réplica en redes sociales que funcionaba esto como una segunda pantalla. Si uno estaba siguiendo, podía ver mucho mejor la gráfica. Claro, exactamente. Lógicamente, bien. Pero también en el caso del Frente Amplio sí estaban, por ejemplo, senadores, diputados, tuiteando todo el tiempo. Es que eso se construyó, por eso decía, de manera más orgánica. Los senadores, los que estaban adentro del edificio de Estudio 9, tuiteando, si pensamos en Alejandro Pacha Sánchez, Carolina Cose, esta vez no, en el debate anterior de Martínez sí fue una figura muy fuerte. Blanca Rodríguez es como que se recibió de activista en redes sociales en este debate. Y de hecho generó uno de los temas de conversación posteriores hasta este momento. Su tuit sobre el uso de la palabra gurí y gurises de Delgado, si uno se fija, fue uno de los temas que más reaccionó, logró respuestas por parte de legisladores del partido de gobierno, como Sebastián da Silva, y estuvo sobre la mesa. Digamos, si uno hace un resumen y sale a la calle y le pregunta a la gente qué le dejó el debate, probablemente eso aparezca como uno de los temas. Bien, otro de los temas que sorprendió mucho cuando lo dijo Delgado y que también generó mucha polémica fue referirse a Danilo Astori, al ex vicepresidente y ministro de Economía. Él dijo algo así como que Astori apoyaría la reforma de seguridad social que aprobó el gobierno el año pasado. Si uno mira, en redes cayó muy mal. Y la principal, digamos, la mayoría de los tweets son retweets de un tuit original de Florencia Astori, su hija, que le dice que él no puede hablar sobre lo que pensaría exactamente. No, Delgado, Astori no hubiera apoyado la reforma de la seguridad social tal como está. Esto tiene cientos de retweets de los propios legisladores del Frente Amplio y figuras, y también salieron legisladores de su grupo político como Maía, por ejemplo, en redes sociales también porque cayó muy mal a decir que esto había caído muy mal. Si tuviéramos que pensar, digamos que fueron los dos grandes momentos de ruido alrededor, a eso sumado la frase de Delgado sobre Ripoll y este ruido que había habido sobre la candidata a vice. Exactamente. Esos fueron los ruidos más grandes en redes durante el debate. ¿Vos podrías decir que en las redes hubo un ganador? No,
ocurre en las redes que depende qué burbuja mires. Claro. Una cosa mágica es eso, hay una burbuja que está convencida que ganó Delgado y una burbuja que está convencida que ganó Orsi. Y no dialogan. En general, quienes trabajamos de esto, tenemos como vasos comunicantes y vemos las dos burbujas como si fueran ventanas, pero en general esas burbujas entre sí no se comunican. Como si hubieran visto dos debates distintos casi. Exacto. En algún momento. Es que los vieron en esto de acompañarse, claro que sí. Vieron debates distintos. Lo subjetivo tiene eso, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto puede pesar en una definición para cualquiera de las ciudadanas o ciudadanos que tiene que votar el domingo? Bueno, yo creo que pesó, en este caso, yo diría que el debate de 2019 pesó más porque produjo, desde el punto de vista simbólico, memes, videos, recortes, frases que coparon los últimos días hasta la campaña, estuvo más lejos del momento de votación. Acá da la sensación de que no va a durar mucho más y la verdad es que eso, produjo pocos momentos. Yo traía uno de los memes que más circuló, es el tema de la misma corbata verde de Delgado con la calle Pou, y muere ahí. Y después, bueno, cosas que me parece interesante analizar es que cuando hablamos de redes pensamos que las redes son una cosa como que no construye discurso, etcétera. Si hay algo que construye, por ejemplo, y que nace en las redes y en las lógicas de distribución de contenido, como Sin TV, ha construido esto del contador de Frente Amplio, que apareció otra vez en el debate. Diario El País lo hizo, por exactamente, ejemplo, ¿no? y que además ha marcado 28 veces. Exacto, y que ha nombró marcado Delgado al Frente Amplio. en el discurso, una cosa que tiene que ver con que Delgado menciona mucho al Frente Amplio, y claramente, yo no digo que nazca ahí, pero tiene una lógica muy fuerte que nace desde YouTube y desde esa construcción de redes sociales. La lógica nombra demasiado al Frente Amplio y aparece con la fuerza de esto. Y ya cuando el principal senador por lejos, la lista más votada, usa eso como contenido, uno se da cuenta cómo ya el límite entre las redes y el otro mundo está desdibujado completamente. Bueno, ese es el poder de las redes, seguramente. Exactamente. Más que la cantidad de gente que realmente está ahí, porque en realidad se habla un porcentaje. Vos lo decías el otro día. El debate es esto. No, claro. Para mucha gente el consumo, lo que consumió el debate es esta escena y 2 videitos más y no mucho más que eso. Bien, y el debate es hoy también, las repercusiones que está teniendo, bueno, por ausencias o por presencias que molestan dentro del debate, quizás lo más importante del debate sea las repercusiones y no el debate en sí, más con este formato aparte, ¿no? Bueno, es que el formato de eso se dio para poco, pero además es esto, el debate genera un momento en el tiempo que produce mucho contenido, aunque en este caso haya sido no tanto como el que nos hubiera gustado, y entonces mucha gente que normalmente no consume nada de política, algo de todo esto, la onda expansiva es tan grande que algo de todo esto, por ejemplo, a través de las redes, algo le llega. Bien, bueno, muchas gracias, Ana Laura. Nos Por veremos favor, la semana que viene. Y tendremos otros datos para analizar. La semana que viene. ¿Sabremos ya cuando nos veamos quién es el presidente? No sé. Vamos hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos el domingo en realidad, también, en la transmisión, en esta transmisión especial. Ahora continúa Martín. Claro, porque se habló de muchas cosas en el debate, pero de otras no se habló. Julieta Núñez Tomás, Móvil. Martín, ¿cómo estás? Así es, lo adelantábamos al inicio, la violencia machista, la desigualdad de género, la perspectiva de género, ¿estuvo o no estuvo presente en este debate? Ya lo decíamos, es una de las grandes ausencias de este debate. Y estamos justamente con Lilian Celiberti, quien es militante histórica de la sociedad civil organizada, una de las pioneras en Montevideo de la lucha feminista. Lilian, ¿qué significa que en 90 minutos, en 1 hora y media de debate, 2 presidenciables no hagan referencia a la emergencia de género que tenemos, a la emergencia vinculada a la desigualdad de género? Bueno, primero decirte que no me sorprende por una parte, pero por otra miro en todas las actividades, en todo el movimiento social, en todas las cosas que tienen que ver con la vida, las mujeres están. Y justamente recordaba que en el año 85, cuando en nuestro primer editorial en Cotidiano Mujer hablábamos en ese estrechamiento entre la realidad, que es sostener la vida, no solo porque el gobierno actual se jacta de haber generado una gestión de la pandemia, y sin mencionar que la gestión de la pandemia la hicimos las mujeres con nuestro trabajo no remunerado, trabajando
también desde nuestras casas con los niños atravesados arriba de las computadoras, etc. Hicimos el año pasado un trabajo con la Facultad de Ciencias Económicas, con algunas compañeras, un estudio donde casi el 2% del PBI lo pusimos las mujeres en la gestión en esos años. Entonces me parece inadmisible, casi diría insultante, que no se vea esa realidad donde más de la mitad de la población somos mujeres de todos los sectores sociales, pero que sostenemos la vida con nuestro trabajo no remunerado en nuestras casas, en el trabajo de cuidado. Entonces, y además también decir que las mujeres no somos solo madres. Somos trabajadoras, somos intelectuales, somos escritoras, somos artistas, somos educadoras y somos activistas también del mundo social. Y la agenda de género que existe en este país fue creada desde los saberes y las experiencias de las propias mujeres que politizaron esas demandas. Entonces, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar también de la violencia vicaria, de la violencia de género, de las realidades que se vive en nuestro país por muchísima cantidad de mujeres. Por último, no menor, mencionar que no es el punitivismo y el aumento de penas lo que garantiza una vida habitable para hombres y mujeres, sino justamente pensando en la necesidad de la educación sexual integral, en la necesidad de un cambio de paradigma de educación. No puedo sentir yo como maestra seguir hablando de una reforma educativa que no ponga en el centro las relaciones de poder y la construcción de subjetividades, otras masculinidades menos violentas, porque, a ver, no nos interpela pensar que 5 jóvenes violaron a una chica, muchos de ellos adolescentes en ese momento, y que fueron a la escuela, fueron al liceo, tal vez a la universidad y comparten la vida con nosotros. ¿No nos interpela eso? Entonces, realmente estamos en una situación en donde después de 40 años de prédica seguimos teniendo un divorcio con la sociedad política. Ese divorcio no se da cuando vas a cualquier congreso, a cualquier instancia donde por el tema social que sea vas a encontrar miles de jóvenes, de mujeres mayoritariamente, pensando, construyendo y pensando sobre todo alternativas de cómo generarnos una vida más habitable. Entonces me parece que hay un divorcio y ese divorcio se expresa en esa ausencia. Muchísimas gracias, Liliana. No, de nada. Bueno, todo dicho, esto obviamente la campaña sigue, quedan un par de días, quizás tengamos la instancia desde el periodismo para consultarle a ambos presidenciables por qué no tomaron este tema y veremos cuál va a ser su respuesta. Muchas gracias, Julieta y equipo. Les contamos, volviendo al escenario de balotaje, que el presidente de la calle Pou dijo que espera que sea posible que el próximo domingo, luego de cerrada la votación, se pueda saludar a quien resulte electo como próximo presidente de la República. Además, anunció que a partir de ese momento comenzará la transición. Espero poder llamarlo el domingo. Claro. ¿Por qué digo espero? Porque me acordé hace 5 años. No se reconocieron. Hace 5 años me llamó el presidente Vázquez, pero no me dijo que no me felicitó. Y yo le dije, pero presidente, en Uruguay no se puede ir a dormir sin un presidente electo, si todos sabemos que esto ya está. Y tal, obviamente el presidente Vázquez me dijo, lo que pasa es que hasta el candidato del frente no reconozca. Y bueno, yo espero que el domingo, aunque falten los votos observados, que más o menos ya se sabe la tendencia que corre, si hay un claro ganador que se reconozca y yo ahí levanto el teléfono y lo llamo. ¿Ahí mismo empieza la transición? Sí, obvio, porque cuanto antes se le muestren los números, cuanto antes se tome alguna decisión. Por ejemplo, a nosotros nos van a quedar 90 y pico días de gobierno cuando sea electo el próximo presidente. Y yo tengo algunas decisiones para tomar. Entonces lo lógico que es que llame al presidente electo y le digo, mirá, tengo esto para tomar, ¿vos qué harías? Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios.
Oeste de Montevideo, actividad de campaña móvil de Martín Duarte, que aparece en esta edición central de MVD Noticias. Martín. Gracias, Martín. Estamos en el barrio La Bollada, donde van a estar comenzando en algunos minutos una actividad convocada por el espacio 609. En este lugar, en las elecciones de octubre, funcionaba un local de cabildo abierto y estamos con la diputada y senadora electa Cecilia Cairo, para estar hablando un poco de un trabajo a nivel de militancia y de convocar, bueno, a militantes de distintos partidos para sumar fuerzas de cara a las elecciones del próximo domingo. Cairo, bueno, acá decíamos, funcionaba un espacio de cabildo abierto. ¿Cómo fue el acercamiento y, bueno, cuál es la actividad que está prevista para esta noche? Y bueno, en realidad nosotros, este es uno de mis lugares de militancia. Yo soy de acá del Cerro y este local estaba pintado de amarillo con los colores de cabildo. Y siempre decíamos, vamos a tener que ir a hablar con esas personas, a ver en qué están. Fue lo que hicimos después de fines de octubre, la decisión de ir a convencer uno más. Así que vinimos, aquí no vive un poquito más para allá, acá era la casa de su familia, de su madre. Así que fuimos a conversar con él y nos dijo, sí, está bien. Orsi es el que representa lo que yo pienso que es un futuro mejor para el país. No lo considero así de Álvaro Delgado y bueno, y a partir de ahí se abrió un local de Llamando Presidente. ¿Has trazado algunos contactos en esa línea? ¿Fue parte de la estrategia, fue parte de lo que se habló en la interna a la hora de, bueno, de salir a captar justamente adhesiones de cara a noviembre? Sí, claro. La estrategia es con el que se descuida, hay que ir a conversar, hay que tratar de recuperar y tener voto a voto lo máximo posible y en esa estrategia estamos. Hasta el 24 a las 7 de la tarde va a ser así. ¿Cómo viste todas las críticas que han surgido por parte de la coalición en torno a este tipo de estrategias, en particular a partir de lo que fue el episodio Sodano? Y contanos, bueno, estuviste un poco también intermediando para sumar al exdiputado, ¿no? Sí, claro, hubo una primera conversación donde nos juntamos, porque en realidad estamos en las mismas comisiones, estuvimos charlando, él trabajaba sobre todo sobre adicciones y es un tema que yo trabajo también. Lo cierto es que a partir de ahí surgió una segunda reunión en la sede del Frente Amplio donde él fue, nos marcó que la decisión a tomar de patear la mesa, es decir, irse de la coalición, tenía que darle alguna seguridad de la que nosotros realmente no podíamos ofrecerle. Así que le deseamos mucha suerte, pero allí se terminó. Pero eso no quiere decir que no hayamos intentado con otros, y en realidad hay varios. El sábado tuvimos 2 actividades con excabildantes, bueno, y esta la teníamos prevista para hoy y seguiremos sumando todo lo que podamos. Allí lo que se dice de la coalición, que lo desleal es por ahí ofrecer cargos. ¿Está en esa línea de negociación los cargos? No le ofrecimos nada. ¿Qué le puedo ofrecer a este vecino? No, ya a Sodano tampoco. Simplemente en esa conversación él nos planteó sus aspiraciones de estar en la intendencia, de alguna manera de presentarse como un cargo electivo a la intendencia, ser suplente del intendente y todo lo demás. Le dijimos que nos parecía bárbaro, pero que nosotros esas cosas no podíamos hacerlas, así que bueno, le deseamos suerte, esa es la verdad. Pero ¿cómo vio el debate de la jornada de ayer? Recién acaba de conocerse también una última encuesta de la empresa Cifra que habla de un escenario de bastante paridad a nivel de proyecciones, 47% para Orsi y 46% para Delgado. Marca también una lectura más en bruto de 42% también a favor de Orsi, pero con un número de indecisos mayor, ¿no? Un 18%. ¿Qué lectura hace? Y ayer, de hecho, el cierre de Orsi apuntaba justamente a esa masa de indecisos. ¿Cuál es el plan o la estrategia también en esta última semana? La misma que estamos siguiendo hasta ahora, seguir conversando con gente. Yo creo que estamos bien, que esta elección para mí la vamos a ganar bien, la verdad. Tengo que decir lo que pienso. Y bueno, y hay que seguir y seguir hasta el final. Nos queda apenas menos de una semana ahora. Hay que dejar todos los esfuerzos en la cancha hasta el final de esta batalla que termina el domingo próximo a las 19 horas. Diputada, gracias por estos minutos, muy amable. La diputada Cecilia Cairo, aquí en La Bollada, donde va a comenzar justamente en algunos minutos una actividad en un local que en octubre fusionaba justamente para Cabildo Abierto. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Seguimos en el oeste de Montevideo, pero nos acercamos un poco más al centro de la ciudad porque en el límite entre Paso Molino y Belvedere está Diego Martini con otra actividad de campaña, en este caso del oficialismo.
No estamos escuchando a Diego Martín y vamos a ver si podemos establecer el contacto para tener justamente lo que pasa en ese lugar. Estuvimos recién hablando con la diputada Cairo del Frente Amplio, reelecta del Movimiento de Participación Popular por el departamento de Montevideo, actividad opositora rumbo al balotaje, y ahora pasamos a una actividad oficialista. En instantes tendremos justamente el contacto que ya está pronto con Diego Martín. Bien, ahora sí, compañeros, acto en la zona del municipio A con referentes de todos los partidos de la coalición que van a estar hablando en lo que es de cara a esta barriada que están haciendo de cara al próximo domingo. Y estamos con Luis Alberto Heber, senador electo nuevamente. ¿Cómo ve este acto? ¿Cómo ve esta semana? ¿Cómo vio el debate ayer? Muy bien, muy bien. ¿Funciona bien? Sí. Ahora funciona, sí. Sí, hay que invertir más en equipamiento, en la Intendencia. Y bueno, cuando capaz que si el Partido Nacional gana, quizás se puede invertir más. Sí, no tenga duda. Bueno, ¿cómo vio la semana? ¿Cómo ve el acto? Yo vi un debate que no fue debate, ¿no? Fue una exposición de cada uno, de sus posiciones sobre cada uno de los temas. Que vale, sirve también. Me hubiera gustado más un debate donde se interrumpieran y donde podían contestarse, preguntarse y contestarse. Si no, las preguntas quedaban en el olvido, ¿no? O los cuestionamientos. Pero bueno, es lo que se pudo lograr y por lo menos espero que esto sirva como para que la gente se haga una idea. Yo a Álvaro lo vi muy sólido, muy bien plantado, con un alto conocimiento de todos los temas, manejo de cifras, de proyecciones, con una claridad muy grande sobre lo que hay que hacer, qué es lo que se hizo y cómo vamos a hacer el segundo piso de transformaciones. O sea, yo lo vi muy bien a Álvaro. Y bueno, no vengo ahora a criticar al otro, hablo del mío, que estoy conforme en cómo se comunicó con la gente. Bueno, siempre hay un tiroteo, pero un tiroteo que no tuvo continuidad. Orsi tiró 2 o 3 pedradas y Álvaro también. Se dejaron pasar, ¿no? Un poco el estilo de los... Juego limpio. No sé si es juego limpio, se ignoraron los comentarios como para no entrar en una situación de reclamos de uno a otro o de enmendarle la plana uno a otro. A mí me gustaba más tipo estilo parlamentario, ¿no? Pidiendo interrupciones, contestando, no dejar pasar... Confrontativo, más el estilo Heber. Sí, más parlamentario en ese sentido. Por eso son las interrupciones. Por eso me gusta el debate a mí en el Parlamento. Me gusta más la tarea ejecutiva. Pero el debate tiene lo suyo. Pero cuando uno va y viene, porque es la manera de confrontar ideas, entonces la gente sacará sus conclusiones. Pero bueno, se ha tratado de instalar un relato de que Álvaro habló más del frente, habló de propuestas. No hubo ataques a personas, a ideas. Y eso es lo que sirve en la democracia, ¿no? Hablar de ideas. Nunca, como dice en la calle Pou, duro con las ideas, suave con las personas. Parece que no es de estilo bueno, no es buen estilo y no es buena cosa que se ataquen a las personas en su manera de ser, ¿no? Aprovecho a consultarle por una información que dio Álvaro Delgado respecto a los homicidios. Se lo consulto a usted porque fue ministro del Interior, hizo una referencia a que bajaron los homicidios 3%. Esto si se compara 2018, 2019 con 2023, pero si se hace una suma de homicidios, el quinquenio anterior con este quinquenio lo supera. ¿Qué lectura hace usted y sobre todo también en la seguridad? Bueno, lo que pasa es que nosotros agarramos la administración con el 2019, el 2018, por eso se compara con el 2019. No comparamos el 2020 con el 2015, ¿no? Eso, hay una evolución, y la evolución iba a la alza. O sea, la tendencia, no importa cuántos homicidios hubieron en cada periodo, iban creciendo. Se sostuvo y empezaron a bajar, poco. ¿Por qué? Y bueno, porque la situación de enfrentamiento que nosotros estamos dando al crimen organizado, sobre todo en determinados barrios, ha llevado a una lucha territorial muy feroz entre ellos, ¿no? Y eso ha generado mucho más violencia. A veces cuando se habla de los homicidios dice, sí, pero son muy violentos. Es verdad, eso es verdad.
Digo, no solamente hay homicidios, sino el tipo, la forma, son realmente muy duros. Yo lo viví en una situación que realmente fue un espanto, que fue entre ellos mismos una banda que descuartizaron a la persona y lo tiraban al mar, ¿no? Fue un horror. Eso lleva a que, bueno, tengamos que agudizar sobre todo en las causas que llevan a la gente a estar en este tipo de adicciones que le lleva a esa violencia, porque esa violencia indudablemente está regada de drogas, ¿no? Alberto Heber, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un placer. Funcionó el micrófono finalmente. Funcionó, va a funcionar mejor después. Gracias. A ustedes. Bueno, volvemos a estudios, compañeros de acá de la zona del municipio A. Como le decíamos, un representante de cada partido de la coalición, de los 5 partidos que integran la coalición, van a estar hablando acá, donde obviamente no está presente la fórmula de Delgado Ripoll, obviamente porque están en otras actividades. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Pasamos a otro tema. Los militares retirados Enrique Buzo y Néstor Silvera fueron procesados con prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura contra Antonio Viana, integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Los hechos ocurrieron en el batallón de infantería número 12 de Rocha, donde Viana fue torturado sistemáticamente antes de ser trasladado al penal de Libertad, lugar en el que estuvo preso hasta su liberación en 1980. La jueza Isaura Tórtora hizo llegar un pedido de procesamiento a cargo del fiscal especializado de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y procesó a los exmilitares por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones en calidad de coautores. Viana llegó al batallón ubicado en Rocha tras ser detenido y torturado en Buenos Aires en 1974 mediante un operativo realizado por represores uruguayos y argentinos y trasladado por la fuerza en un vuelo comercial a Uruguay junto a su pareja y un hijo de ella. Y les contamos que según la última encuesta de la consultora Cifra, difundida hace minutos en Canal 12, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandú Orsi, supera en intención de voto por un punto, con el 47%, al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con el 46%. El sondeo, justamente hecho ante el balotaje del domingo que viene, incluye la intención de voto firme, la que podría cambiar la inclinación. Otra proyección que incluye a las personas indecisas muestra una intención de voto del 42% para Orsi frente a 40% para Delgado y un 18% de personas indecisas o que votan en blanco. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente del gran acontecimiento de la región, que es la cumbre del G20, que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, como habíamos adelantado, en medio de grandes medidas de seguridad, sobre todo a raíz de los últimos incidentes ocurridos la semana pasada en Brasilia. La florinata de los líderes mundiales está en Río de Janeiro. Hoy se vivió una jornada muy especial para el presidente Lula da Silva, donde estuvo recibiendo a los distintos mandatarios, algunos aspectos algo folclóricos para destacar: el saludo con Javier Milei, muy frío y protocolar, la llegada tarde a la foto de familia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no fue el único. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, tampoco llegaron para la foto. Pero lo importante de todo esto es que se aprobó el plan contra el hambre y la desigualdad propuesto por el presidente Lula da Silva. Y, oh sorpresa, Argentina votó a favor del plan presentado por Lula. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será nuestro mayor legado. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada este lunes en el comienzo de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, y el objetivo de erradicar esa lacra en el 2030, según afirmó el presidente Lula da Silva durante su presentación. Tras el lanzamiento, el gobierno argentino, el único miembro que aún no se había adherido, se sumó a la causa, así como un total de 66 organizaciones internacionales, incluidas la Unión Europea y la Unión Africana, que también forman parte de la propuesta.
terrorista. El proyecto, una iniciativa personal del mandatario brasileño, busca erradicar el hambre y la pobreza de aquí al 2030, así como reducir las desigualdades, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la FAO y otras agencias de la ONU. La cumbre del G20 en Río ubica a Brasil en el centro del escenario internacional en un contexto marcado por crisis climáticas, conflictos globales, además de un reciente cambio político en Estados Unidos, y donde el presidente Lula busca posicionar al país como mediador y defensor de los intereses del sur global. La diplomacia brasileña también aboga por realizar cambios en foros y organizaciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, para que más naciones tengan voz e influencia, o abordar la transición energética y el desarrollo sostenible, entre otros temas. Y ahora nos vamos a los escenarios de las guerras. Vamos primero con la de Rusia y Ucrania, porque el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea no ha confirmado hasta el momento, aunque él es partidario, de que se autorice a Ucrania a usar misiles de largo alcance que puedan llegar dentro del territorio ruso hasta los 300 kilómetros, algo que sí habría hecho el presidente Joe Biden, autorizando justamente esta posibilidad, que para Rusia es una declaración de guerra de la OTAN directamente, tal como lo dijo Vladimir Putin en el mes de septiembre. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que eso todavía no está confirmado. De todas maneras, las alarmas están encendidas ante esa posibilidad, recordando justamente las amenazas del presidente Putin, incluso de usar armas nucleares tácticas. Los Estados miembros de la Unión Europea no han llegado a un acuerdo para permitir a Ucrania usar armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos dentro del territorio ruso, afirmó este lunes el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque, Josep Borrell. La administración estadounidense autorizó a Kiev a usar misiles de hasta 300 kilómetros de alcance para atacar territorio ruso, según lo confirmó Borrell al término de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, aunque el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, rechazó en rueda de prensa este lunes que su país hubiera actualizado su política sobre ataques al territorio de Rusia. El Kremlin considera que la información sobre la autorización dada a Kiev por el presidente Joe Biden para atacar el interior de Rusia con misiles estadounidenses ATACMS supone una nueva escalada de tensión y de involucramiento de Washington en el conflicto de Ucrania, afirmó este lunes el portavoz presidencial Dmitry Peskov. En septiembre, Putin afirmó que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania atacara con armas occidentales de largo alcance la parte profunda del territorio ruso, eso significaría una implicancia directa de los países de la OTAN que, por tanto, estarán en guerra con Rusia. Y ahora nos vamos a la guerra de Oriente Medio, donde hay varias cosas para destacar. La primera es que el Líbano y Hezbollah estarían de acuerdo en una propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos con Israel. Israel dice que para que esto ocurra, bueno, se debe terminar con Hezbollah en esta retórica de ida y vuelta. Pero por otra parte, el jefe de la diplomacia europea, que ha estado muy activo porque se despidió de su rol como ministro de Exteriores en esa cumbre de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que Europa debe terminar con el diálogo político con Israel porque ya no hay palabras para describir lo que este país está haciendo en Oriente Medio. Algo similar dijo el Papa Francisco este fin de semana, que sería necesario investigar si efectivamente se está practicando un genocidio en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprovechó la volada de que Biden se va para reclamarle sobre todo haber impedido y haberse opuesto a todos los avances que Israel propuso sobre la Franja de Gaza en su guerra contra Hamás. Mientras tanto, los muertos se siguen sumando. Al menos 20 palestinos murieron hoy en la Franja de Gaza tras ataques israelíes, que se suman a los casi 80 que perdieron la vida ayer según el Ministerio de Salud del enclave, que el ejército israelí justificó como ataques contra objetivos terroristas en Beit Lahiya, incluyendo hospitales donde, según información de inteligencia, los militantes de Hamás estaban escondidos. En el otro frente de guerra, al menos 35 personas murieron y otras 143 resultaron heridas en las últimas 24 horas por los ataques del ejército israelí contra el Líbano, elevando la cifra a 3.516 muertos y casi 15.000 heridos desde el inicio del fuego cruzado entre Israel y el grupo chiita Hezbollah desde octubre del 2023.
Mientras tanto, un misil lanzado por Hezbollah alcanzó este lunes un suburbio de Tel Aviv, donde se ha producido un gran incendio a raíz del impacto del objeto, que ha dejado hasta el momento 5 heridos, uno de ellos de gravedad, al tiempo que una mujer murió y otras 5 personas resultaron heridas tras el impacto de un misil disparado desde el Líbano contra una casa de 3 pisos en la ciudad de Jafram, en el norte de Israel. Repasamos el pronóstico del tiempo para los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana martes 19 de noviembre, un día similar al de hoy, algo nuboso, con periodos de nuboso, la mínima 12 grados y la máxima 20. El miércoles, mientras tanto, algo nuboso con periodos de claro en capital y cercanías, las temperaturas extremas pronosticadas, la mínima 13 grados, la máxima 21. Bien, bueno, nos estamos yendo, como todos los días, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B. Por supuesto que con mucho análisis de la recta final de la campaña y de lo que el debate dejó. Mañana tempranito, más información en la primera edición de MBD Noticias a las 8 de la mañana. El segundo turno será a las 13 y a las 18:55 estaremos con Natalia. Hasta mañana. Que pasen bien.